Bien, buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la tutoría número uno de la eh, asignatura 810, Matemática 2 para primero y segundo ciclos. Para nosotros es un gusto contar hoy con la presencia de todos ustedes en esta asignatura. Em, la sesión se está grabando y quisiera, bueno, iniciar destacando que como se les informó al inicio de la asignatura a través del el foro de avisos, esta asignatura está siendo mediada por 5 personas tutoras, que son las personas que podemos ver acá en las imágenes, que es la doctora Mónica Mora, la licenciada Priscila Calderón, el máster Bernie Salas, el máster Tyron Alfaro y mi persona, José Luis Morales. Somos las 5 personas tutoras a cargo de la tutoría. Eso significa que eh, varios de ustedes están asignados a alguno de nosotros en particular y somos nosotros quienes vamos a dar la orientación, digamos, durante este cuatrimestre. Si bien habemos distintas personas a cargo, digamos, de las tutorías, el día de hoy voy a ser yo, la siguiente va a ser el compañero Bernie y la profesora Mónica va a ser quien dará la tercera tutoría. Es muy importante que cada uno tenga claridad a que debe dirigir las dudas específicamente a su profesor tutor. En el foro de avisos, yo voy a estar coordinando el foro de avisos, entonces los comunicados siempre los voy a realizar yo, pero las dudas tienen que canalizarlas. Entonces sí es importante que cada uno identifique con cuál de los tutores está a cargo. Hoy algunos de los compañeros están acá presentes con nosotros en la tutoría, entonces les voy a dar un espacio para que los puedan también conocer y ojalá que puedan sacar el mayor provecho de este espacio. Quizás podemos empezar, no sé si está, creo que está Mónica, entonces podríamos empezar con la profe Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Em, bueno, mucho gusto estar aquí en este espacio. Me alegro que hayan bastantes personas conectadas que aprovechan este espacio que creamos para compartir un poco con todos ustedes a lo largo de la asignatura. Y como lo comentó el profesor José Luis, que es el encargado de la tutoría de hoy, aquí estamos los encargados de los diferentes grupos que vamos a estar acompañándolos a lo largo de la asignatura y esperamos que puedan sacar el máximo provecho de los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros y de las lecturas de la asignatura para poder aprovechar bastante y pues nosotros también cada curso aprendemos un poco de todos los estudiantes por medio de las consultas, de los trabajos que realizan y nada, pues a la disposición de ustedes en lo que les pueda colaborar. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Em, la profesora Priscila Calderón también está por acá con nosotros hoy. Creo que tienes el micrófono apagado, Pri. Es que no me está funcionando. Vamos a ver qué es. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Es que decía que ningún micrófono estaba disponible, no sé por qué. Bueno, buenas tardes. Agradecerles a todos por la disposición de conectarse hoy a la tutoría. Espero que sea un espacio de aprendizaje, que disfruten bastante y que puedan hacer todas las dudas que tengan con respecto al tema que nos va a compartir el tutor José Luis. Y pues eso sería todo. Mucho gusto. Gracias, Priscila. Muy bien. También está el profesor Bernie Salas. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Bernie Salas, y estamos a la orden para lo que pueda colaborarles. Muchas gracias, Bernie. Y el profesor Tyron Alvarado, por razones laborales, hoy no nos puede acompañar, pero él también está a cargo de algunos de ustedes en la diferente mediación que tenemos a través de Educabo. Bien, bueno, para la sesión de hoy
em, hemos decidido, digamos, que vamos a enfocar la tutoría en en estos momentos que están presentando en la pantalla, en 5 momentos, en un primer espacio. Vamos a iniciar con una reflexión en torno a por qué la importancia de esta asignatura y cuál es en realidad pues su rol en relación con tanto el currículum de matemáticas del Ministerio de Educación Pública como el currículum de la materia o en general pues de la asignatura en relación con su carrera profesional. Posteriormente vamos a abordar los fundamentos teóricos de los programas de estudio de matemáticas del MEP y hay lecturas que ustedes fueron realizando durante esa primera semana que están relacionadas con este programa, que la idea es dar un complemento. Es importante que quede claro, digamos, desde este primer espacio, que las tutorías no van a ser dedicadas a retomar todo lo que ustedes tuvieron que haber leído en cada una de los documentos obligatorios que se asignaron en esa asignatura, sino que las tutorías vienen a ser un espacio que va a complementar esas lecturas, quizás con ejemplos más prácticos, con situaciones un poco más específicas. Y la idea es que todo ese lenguaje teórico que ustedes han venido adquiriendo a lo largo de la lectura lo podamos poner hoy en práctica. Entonces, después voy a abordar muy brevemente la estrategia metodológica basada en resolución de problemas, en realidad desde un ejemplo, porque la parte teórica de esa resolución de problemas se va a abordar en lecturas posteriores y también en alguna de las otras tutorías. Finalmente tendremos un espacio para dudas y consultas. Sin embargo, la idea es que durante la tutoría ustedes puedan ir externando esas dudas, puedan ir haciendo comentarios, puedan ir retroalimentando con sus propias consultas, sus propias dudas en el transcurso de la presentación para que sea un poco más rico y no tanto un monólogo. Y finalmente vamos a tener un espacio para la evaluación de la tutoría que se está desarrollando hoy. Bien, bueno, quizás una pregunta que ustedes se hacen como futuros profesores de educación primaria es ¿por qué una asignatura de didáctica a la matemática para educación primaria? Y por qué en realidad esas primeras lecturas que están realizando se han enfocado en caracterizar qué es la didáctica a la matemática y si pudieron ver las orientaciones ya, también se dan cuenta que lo que sigue en la asignatura es ir enfocando como un poco en didácticas específicas en cuanto a la didáctica de la matemática. Y bueno, un poco la idea es que podamos entender que la didáctica de la matemática como tal es una disciplina científica que en palabras sencillas podemos decir que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Como ustedes van a tener que enseñar matemáticas, entonces es importante que tengan algunas nociones en cuanto a que hay algunas teorías relativas a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, que tengan también nociones de cómo es que aprende un niño las matemáticas, cuáles son algunas aplicaciones que tiene la matemática en situaciones reales, que la vamos a ir viendo a través de la resolución de problemas, estrategias específicas, ¿verdad? Que no es quizás lo mismo enseñar geometría que enseñar álgebra. Hay quizás algunas estrategias que nos pueden funcionar más en un área más que en la otra. Y también el uso adecuado de los recursos didácticos y sobre todo preguntarse, bueno, ¿qué recursos didácticos tengo para la enseñanza de la matemática? Entonces, la asignatura pretende de cierta forma dar una respuesta general a todos estos puntos y esa es la razón por la que esa asignatura, digamos, está insertada en su currículum de educación primaria, de futuros maestros de educación primaria. Entonces, es muy importante, digamos, que esto no quede nada más como desde lo que alguien les dice, de su propia experiencia, de sus propias vivencias, sino que también lo teoricemos y ahí es, digamos, donde entra el rol de las lecturas obligatorias. Las lecturas obligatorias vienen a sistematizarnos, a darnos toda esa parte científica del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el currículum de matemáticas del MEP, por qué es que está esa estrategia, qué es lo que está pasando alrededor del mundo en cuanto a la enseñanza de la matemática. Entonces, como el nombre lo indica, esas lecturas son obligatorias. Entonces, es muy importante, digamos, también como clarificar esa parte. Ustedes pueden en sus trabajos, en sus lecturas, ir recurriendo a otros documentos con información quizás interesante, lo que se va viendo, pero las lecturas obligatorias no se pueden, digamos, suplantar. Entonces, ahí, digamos, un poco como esa parte.
Luego la segunda pregunta que quizás siempre uno se hace es, bueno, ¿y por qué se estudia en el currículum de matemáticas de Costa Rica específicamente? Bueno, la razón principal, digamos, y como un poco la más obvia, es porque la mayoría se va a dedicar a enseñar matemáticas en Costa Rica, aunque sé que tenemos casos de estudiantes que están en el extranjero, pero em, en general, el currículum que van a trabajar en las escuelas de educación primaria es el currículum costarricense y por lo tanto es importante que ustedes conozcan, número uno, cuál es la fundamentación de ese currículum. Más allá de conocer nada más cuáles son los conocimientos matemáticos que hay que enseñar, es importante entender cuál es la fundamentación que está detrás de esos currículos. Es importante que ustedes como profes de educación primaria también conozcan con detalle la malla curricular. Es decir, que si en algún momento dado llegan a una escuela de educación primaria y les corresponde dar cuarto grado, usted como profesor debería estar consciente de cuáles fueron los temas matemáticos y hasta qué puntos se estudiaron en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Entonces es importante tener ese conocimiento de la malla curricular. Y también es necesario, bueno, que ustedes conozcan cuál es el enfoque que tiene este programa y específicamente el enfoque de cada una de las áreas, que tienen ciertas habilidades que hay que conocer, qué es lo que se espera para que cuando el estudiante egrese de educación primaria, entonces de cierta forma hayamos cumplido o al menos nos hayamos acercado a cumplir ese perfil de salida que se espera en los niños de educación primaria. Entonces, esa, digamos, es como un poco la idea y la justificación también de el rol que va a tener la tutoría de hoy. La tutoría de hoy específicamente se enfoca, como vieron al inicio, en estudiar con detalle los programas de estudio de matemáticas del MEP. Y es muy importante porque todas las asignaciones que vienen a partir de ahora en esta asignatura tienen que ver con este programa. Y en muchas ocasiones vamos a estar refiriéndonos en las diferentes instrumentos de evaluación indique cuál es la habilidad específica, indique cuáles son los conocimientos, indique cuál es el nivel, indique cuál es el área, cuáles son los procesos matemáticos que se activan. Entonces es muy importante que hoy, digamos, nos vaya quedando como más claro todos estos términos que son términos que vamos a utilizar constantemente en la asignatura. Ustedes tuvieron oportunidad en la semana pasada de hacer dos lecturas referentes a los programas de estudios de matemáticas. Y como bien señalaban los compañeros, y a mí también me alegra mucho ver hoy que hay bastantes personas conectadas, que bueno, que están cumpliendo, digamos, con esa primera consulta que les hicimos de un horario y que seleccionaron que el horario era hoy. Y bueno, nos da mucha alegría que estén bastantes. Entonces, la idea va a ser, antes de empezar con este señalamiento, los puntos clave de los programas del MEP, bueno, consultarles, ¿verdad? Que puedan ustedes activar ahí su micrófono o algunos escribir en el chat si no pueden activar el micrófono y compartir con nosotros las respuestas a estas dos preguntas. La primera es, a raíz de las lecturas que han venido haciendo, e inclusive de su propia experiencia como estudiantes de educación primaria, educación secundaria, si egresaron, digamos, después de 2012, que puedan compartir con nosotros cuáles son esas características principales que ustedes creen que tienen estos programas y qué dice de esas lecturas en cuanto a, por ejemplo, cómo debería organizarse una clase de matemáticas y qué se debe considerar para esa organización de la clase. Entonces, un poco aquí como la reflexión de lo que han venido leyendo. Entonces, quien quiera solicitar la palabra, nos va, nos va avisando y vamos dándole el chance que pueda compartir. Tienen la opción de levantar la mano si quieren activar directamente el micrófono y compartirnos ahí. No son preguntas de examen, es simplemente lo que han venido comprendiendo hasta ahora. Hola, profe. Hola, buenas tardes, Fiorella. Buenas tardes. Bueno, estaba ahí en las lecturas que nos proporcionaron, viendo que la matemática no es como solamente un pensar numérico, ¿verdad? O como matemático como tal, sino que también es bellas artes, que también es técnica, que también es ciencia, y que pues hay que cogerle el gusto, ¿verdad? En pocas palabras, tanto para enseñarla como para aprenderla. Em, a mi experiencia, bueno, ha sido mi primer año ejerciendo en primaria.
me tocó con grupos de quinto y sexto grado. Entonces, pues para hacer mi primer año, la verdad que sí ha sido bastante duro. Yo soy diplomada, acabo de terminarlo y he implementado en mis clases, bueno, basado en la metodología de resolución de problemas siempre, ¿verdad? Pero he tratado de implementar actividades lúdicas que me han permitido proporcionar a los estudiantes un aprendizaje más significativo. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de las fracciones, desarrollé unos libros fraccionarios que fue un taller lúdico, lo evaluamos ahí, yo trabajo en una escuela privada y lo incluí como dentro del cotidiano. Hicimos un taller de fracciones durante todo el segundo trimestre, un librito fraccionario y luego hicimos un acordeón de sucesiones de Fibonacci. Eso me ayudó mucho en el segundo trimestre para que los estudiantes se mostraran más interesados con la asignatura y no solo se resumiera como a cuaderno, libro, cuaderno, libro. Y porque la verdad trabajamos con Eduvisión y hacía que los estudiantes se sintieran bastante desmotivados con la asignatura, con todo el respeto a lo que es verdad, la malla que maneja Eduvisión. Pero estos talleres lúdicos me permitieron como que ellos se sintieran más motivados y quisieran ir a clase de matemática. Y es que yo en lo personal detesto la matemática. Estudié primaria, pero nunca fue mi fuerte la matemática. Yo siempre fui números, literatura, historia y pues terminó desempeñándome en una carrera en la que requiero aprender matemática. Entonces leer esto fue muy interesante porque yo decía, sí, uno definitivamente necesita agarrarle gusto y necesita ver la matemática como algo más que solo datos cuantitativos, ¿verdad? Pero es difícil para uno como profesor si uno siente que no es el fuerte de uno y todavía más transmitirlo a la población estudiantil. Entonces, como por ahí va mi idea. Excelente, Fiorella, muchas gracias. Le agradezco mucho. Una consulta en ese colegio privado en el que está, siguen el programa del MEP. Sí, exactamente, se trabaja bajo la misma metodología. Solo que a uno le dan Ok. cierta libertad en la realización de planeamientos didácticos, ¿verdad? Para uno implementar las estrategias. Entonces, en las etapas de aplicación o así, yo traté como de meter talleres. Ok, perfecto, está bien, Fiorella, muchas gracias. Creo que hay alguien más con una mano solicitada. No logro ver acá. Esther. Hola, profe, buenas noches. Sí, para Buenas noches. aportar un poquito, ahí ¿cuáles son las características principales de los programas y cómo debería organizarse una clase de matemáticas? ¿Qué se debe considerar? Bueno, yo no estoy ejerciendo todavía, pero sí realicé la práctica docente y considero que siempre es importante primero conocer, valga la redundancia, los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces siempre me gustaba en la práctica docente iniciar como con alguna actividad que me permitiera ver cómo estaba el grupo en relación con el tema que íbamos a trabajar para ver qué determinación tomar. Y coincido con la compañera en que sí me gustaba mucho realizar actividades lúdicas. A los chicos les gusta mucho participar, se entretienen y sobre todo aprenden. Inclusive, bueno, la práctica la hice en la escuela donde está mi hijo y constantemente veo a los estudiantes y ellos nos dicen, profe, ¿cuándo vuelve? Era la única profe con la que hacíamos actividades divertidas. Entonces trataba de llevar, por supuesto, siempre la materia, ir con el programa, ¿verdad? Porque me ponía de acuerdo con la profesora para ver cuáles contenidos me correspondían a mí, pero siempre llevaba alguna que otra actividad, además de que en el entendido de que no es solo matemáticas, ¿verdad? Sino que tenemos que impartir una educación integral. Mm. Entonces trataba de incluir varios temas que estuviéramos viendo en otras materias, pero adecuarlos a problemas matemáticos o a diferentes temas que pudieran relacionarse. Excelente, muy bien, Esther. Vean acá cómo en esta primera consulta, bueno, con las dos compañeras que participan, salen como esta parte de las estrategias, ¿no? Ambas mencionan, por ejemplo, las actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática. Y me gustó mucho cómo Fiorella resumió, digamos, la primera parte también de romper ese esquema de que las matemáticas son más que solamente fórmulas. ¿Verdad? Porque era como la concepción tradicional que teníamos, era de matemáticas, es simplemente emular la resolución que el profesor hizo en la pizarra. Entonces, el profesor hace un ejercicio y ahora me da 20 ejercicios más que son iguales a los que él me dio, en la que tengo que seguir el mismo esquema, ¿no? De cierta manera es
era como seguir una receta de cocina en la que tenía que simplemente seguir los pasos, pero en el momento que me daban un postre diferente ya no lo puedo cocinar porque los pasos eran distintos o son distintos, ¿no? Y ahora más bien se apuesta por algo que vaya un poco más allá de solamente aplicar fórmulas, ¿no? Esa parte de, bueno, primero un cambio de concepción que mencionan por ahí de cambiar esa visión de que la matemática es aburrida, de que la matemática es solamente para genios. Esos aspectos, digamos, están también dentro de los programas de estudio y los vamos a ir ahorita detallando. Va a haber ventajas y bueno, lo vamos a ir viendo ahí en el foro que está para la próxima semana, del hecho de que tenemos compañeros que están ejerciendo en educación primaria. Tenemos otros compañeros bueno, que han tenido experiencia en la práctica, otros que todavía no han tenido la oportunidad de estar directamente en el aula. Y eso yo creo que nos va a ayudar, nos va a enriquecer en las discusiones que vamos a ir sosteniendo a lo largo del cuatrimestre, porque vamos a ir nutriendo con ejemplos de lo que cada uno de ustedes ha vivenciado. Voy a avanzar y ahorita le vamos a dar chance a otras personas que puedan ir participando y también de ir un poco em, como teorizando esas intervenciones que las compañeras realizaron ahorita, que les agradezco mucho a Fiorella y a Esther. Bueno, primero empecemos por comprender cómo está estructurado estos programas de estudios. Si ustedes estuvieron leyendo, se dieron cuenta que estos programas están primero estructurados por ciclo, y por ciclo nos referimos a el primer ciclo, ¿verdad? Que es primero, segundo, tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto, tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno, y el cuarto ciclo que es décimo, undécimo y en algunos colegios duodécimo. Entonces ahí empecemos porque cada ciclo tiene ciertas habilidades que hay que cumplir. Pero además el programa está estructurado por áreas matemáticas. Y cada una de ellas, tanto el ciclo como el área, como las áreas, nos dan una serie de indicaciones. Primero, bueno, el propósito del ciclo. Y por propósito del ciclo entendemos qué es lo que se espera a lo largo de esos 3 años, por ejemplo, en el primer ciclo, a lo largo de los primeros 3 años, qué es lo que se espera que esos estudiantes logren. Eso está también relacionado con las habilidades generales. Habilidades generales son habilidades que se logran a largo plazo. No es algo que vamos a lograr en una clase como tal. No es algo que voy a lograr en un trimestre. Una habilidad general tiene que ver con el desarrollo de un ciclo como tal. Luego tenemos la parte de los conocimientos y las habilidades específicas, que estas son las que nosotros trabajamos de forma más directa en la clase, que son a las que más recurrimos, por ejemplo, cuando tenemos que realizar un planeamiento curricular en esta misma asignatura, en los trabajos que se les pidan para la asignatura, son este tipo de conocimientos y de habilidades a las que nos vamos a estar refiriendo, las habilidades específicas, que son más cortas, digamos, se pueden lograr a corto plazo, se puede lograr en 2 lecciones, bueno, dependiendo ahí de la habilidad, se puede lograr directamente en el aula. Esas habilidades van acompañadas de ciertas indicaciones metodológicas y por indicaciones metodológicas entendemos como esas instrucciones, recomendaciones que vienen en los programas sobre cómo desarrollar cada una de esas habilidades. Y finalmente hay una sección relacionada con indicadores de evaluación, que esos indicadores de evaluación nos dan sugerencias, por ejemplo, de cómo podemos evaluar esas habilidades tanto en las tareas como en la clase y propiamente también en las pruebas escritas. Entonces es muy importante que ustedes sepan que toda esa información está contenida en los programas de estudio. Anteriormente, en los programas que estuvieron antes que este, usualmente nada más teníamos, bueno, primero que no estaba por habilidades, sino que era por objetivos, y usualmente nada más le decían a uno como el tema y el objetivo por desarrollar, pero no había como estas indicaciones, estas indicaciones metodológicas y de evaluación que de cierta manera son bastante orientadoras y más cuando uno está empezando a dar clases. Cuando uno está empezando a dar clases, muchas veces, ¿verdad? Lo comentaron las compañeras al inicio, bueno, es que tengo temor por la matemática, quizás porque... No sé, aquí ya voy a especular, quizás porque los profesores que tuve no logré hacer ese clic con la matemática, sus estrategias didácticas quizás no fueron
las más adecuadas para mí. Y entonces ahora, ¿a qué profesor tomo de referente como maestro de educación primaria para saber qué hacer en la clase de matemática? Bueno, hay un poco, hay como esas indicaciones que nos pueden dar luces de cómo accionar en el aula. Acá están las 5 áreas matemáticas. Los que ya hicieron la autoevaluación 1 se dieron cuenta que dentro de las preguntas que había en esa evaluación 1 tenían que ver con precisamente saber cuáles eran las áreas del currículum de matemáticas. Son estas 5 que son números, el área de relaciones y álgebra, el área de estadística y probabilidad, el área de geometría, el área de medidas. Estas áreas eh, son, digamos, como lo que podríamos catalogar como los temas amplios que se abordan en el currículo de matemáticas. No en todos los países se llama igual. En algunos, por ejemplo, en lugar de llamar relaciones y álgebra, se llama funciones y álgebra. Hay otros en el que la parte de estadística y probabilidad lo dividen en dos. Pero acá, digamos, nosotros vamos a hablar de estos 5 y es muy importante, digamos, que ustedes tengan claridad cuando se les pregunta cuál es el área de los programas que va a desarrollar usted para su trabajo. Ah, bueno, voy a hacerles relaciones y álgebra. Entonces tiene que tener, digamos, claridad de esa terminología. Lo que voy a hacer ahora es ir ilustrando un poco estas características de los propósitos generales, de las habilidades específicas, como para que vayamos entrando en detalle de cómo lo puedo lograr ver en el programa, en los programas como tal. Y ojo también a una terminología que he venido usando. Vean que yo hablo de los programas de estudio, no hablo del programa, porque no es uno. Ahí está, digamos, ustedes ven en ese libro amarillo, en realidad ahí están todos los temas de matemáticas, todos los conocimientos que hay que enseñar desde el primer grado hasta 11º año. Entonces, por esa razón hablamos de los programas, en tanto compila todos los distintos niveles educativos. ¿Ok? En esos programas, cada inicio de área matemática va a aparecer un documento como el que estoy mostrando en pantalla, en el que viene una introducción que nos indica qué es lo que se ve en ese ciclo. Por ejemplo, dice, en el primer ciclo se busca reforzar, acá, me ubico acá, dice, al ingresar al primer ciclo, los niños y las niñas han desarrollado la habilidad de contar hasta el 10, ¿verdad? Que ya eso lo traen de educación preescolar. A esta edad compiten para ver quién cuenta más y tiene un conocimiento básico de los números ordinarios, primero, segundo y tercero. Aquí me indica, me da como ciertas orientaciones de, a ver, lo que mencionaba Esther, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Qué es lo que ya se sabe? Bueno, se supone que los niños ya vienen con este conocimiento del preescolar. Para cada ciclo, de esta parte introductoria, me van a dar como un resumen muy general de qué es lo que ya los estudiantes deberían de traer para el ciclo. Y me va a decir además cuál va a ser el propósito de enseñanza del área que vamos a desarrollar, que en este caso que estoy ejemplificando acá es el área de números. Entonces dice, el propósito general de la enseñanza en números es desarrollar el concepto de número para poder utilizarlo en diferentes situaciones, comprender los significados de las operaciones básicas, desarrollar y utilizar estrategias para el cálculo y estimación. Eso es un propósito de enseñanza. Eso es lo que se espera que al finalizar el primer ciclo, los niños en el área de números sepan hacer eso. ¿Qué más deberían de saber hacer al finalizar todo el primer ciclo? Ojo, deberían de saber escribir, leer y conocer los números menores que 100.000 en diversos contextos. Por dar un ejemplo. Eso no quiere decir que yo en una primer clase, en una única clase, voy a lograr que todos mis niños comprendan, lean, conozcan los números menores que 100.000, sino que a lo largo de los primeros 3 años voy a empezar progresivamente con los números hasta que lleguemos a los 100.000. Entonces, esa es la idea de las habilidades generales. Por eso les decía al inicio, habilidades generales son habilidades que se logran a largo plazo. Luego tenemos las habilidades específicas, que estas sí son las que nosotros trabajamos directamente en el aula y, por ejemplo, en el área de números, en segundo año, tenemos 3 columnas. Cada vez que ustedes vayan a ver las habilidades específicas, se van a encontrar 3 columnas. Una primera columna que me indica los conocimientos, que antes se llamaban temas, ¿no? Los conocimientos es qué es lo que voy a desarrollar en la clase. Ah, bueno, voy a ver los números naturales. Pero ¿qué cosa los números naturales? Bueno, vamos a ver el conteo,
las relaciones numéricas, los sistemas de numeración, la centena y así sucesivamente. Ok, esa parte de conocimientos es de forma general que vamos a desarrollar. Ahora vienen las habilidades específicas. Esas son las que yo tomo para desarrollar en la clase. Digo, ok, mi clase de hoy se va a centrar en utilizar el conteo en la elaboración de agrupamientos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, de 10 en 10 y ahí sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ese objetivo es el que habilidad específica es la que yo quiero desarrollar hoy en mi clase. Puede ser que clases posteriores, entonces ya ahora sí, paso a la habilidad 2. ¿Qué sería la habilidad 2? Bueno, representar números menores que 1000 aplicando los conceptos de decena, centena, unidades y sus relaciones. Entonces, esas habilidades específicas, como reitero nuevamente, son las que tomamos para el planeamiento escolar y se toman tal cual. Las habilidades específicas, cuando uno las toma para un planeamiento, cuando las toma inclusive para los trabajos que vamos a pedir en esta asignatura, se toman de forma textual. No se parafrasean, no se resumen, no se cortan, se queda tal cual la habilidad. Y una tercera columna, que es una columna de indicaciones puntuales, que es esta columna que les mencionaba, en la que se nos da ciertas estrategias, nos dan ciertas orientaciones de cómo puedo empezar la clase. Yo diría que son ideas de cómo puedo empezar mi clase para desarrollar esa habilidad en específico. Por ejemplo, dice, si se trabaja el conteo para agrupar de 50 en 50, que era, ojo, era parte de acá de la primera actividad, y de 100 en 100, se pueden plantear actividades donde se elaboren monedas de papel con estas denominaciones para que el docente establezca el precio de un artículo dado y los estudiantes determinen la cantidad de monedas correspondientes a pagar por él y que además cuenten en forma oral como una forma de verificar que se denomina la habilidad. Entonces ya ahí me está dando una indicación. Ya sé entonces que puedo plantear una clase en la que puedo simular que tengo una pulpería, voy a colocar una serie de objetos, le voy a dar a mis estudiantes monedas hechas en papel y que me agrupen, que me hagan conteos de 50 a 50, de 100 en 100 para lograr comprar un producto que tenga una pulpería en la que estoy, digamos, simulando en la clase. Ojo que esa parte de la pulpería y de que yo voy a hacer esta actividad en la clase, eso no lo indica esta parte de las indicaciones puntuales. Eso ya, digamos, viene de la creatividad de cada docente, de qué hace. Aquí le dan ciertas indicaciones, pero usted como profesor, ahí viene toda esa parte, todo el bagaje que ha venido adquiriendo en las otras asignaturas también de pedagogía en general, de qué tanta creatividad puede tener. Bueno, y ahora que tenemos también inteligencia artificial, bueno, también podemos hacer ese tipo de consultas a la inteligencia artificial, ¿no? O que tengo que dar una clase en la que voy a enseñar esto. Dime alguna serie de actividades que puedo usar. Son niños de tal edad y se vale, ¿ok? Lo que no se vale es que simplemente yo llegue a la clase y no tenga ni idea de qué actividad voy a hacer, ¿verdad? La idea es que ustedes como profesores anticipen qué actividades van a hacer. No necesariamente uno siempre hace las actividades con su único pues, o basado en su único intelecto, sino que pues puede recurrir a los recursos que disponemos. Ok, avancemos acá un poco. No sé si alguien quisiera, como mencioné al inicio, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna consulta. Esa es la idea, que pueda activar su micrófono y hacer algún comentario si algo no va quedando claro, si quisieran complementar los compañeros que están trabajando, también, ¿verdad? Profe, Indicas, claro, perdón. muy bien. Dale. En el Ministerio de Educación, ya el sector público, ¿verdad? Los planeamientos que proporciona el MEP son los mismos que uno utiliza o uno va de cero. O sea, obviamente yo sé que uno tiene que adaptarlo al grupo en temas de inclusión y todo esto y según los recursos con los que uno cuenta en el centro educativo, ¿verdad? Pero los docentes trabajan con esos planes. Que en la primera parte del diplomado nosotros aprendimos a hacer todos los planes desde cero y fue muy difícil. Cuando ya nosotros hicimos la práctica docente, ya nos dimos cuenta que no, que los planes estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Si uno los utiliza. Bien, creo que está aquí también
la compañera Priscila. Priscila, ¿nos podrías colaborar con esa pregunta? Estás en el MEM, ¿no? Que tengo entendido que antes existía una caja de recursos y que en esa caja de recursos hay como planeamientos ya elaborados, es cierto, pero no están, digamos, como totalmente desarrollados, sino que son como ideas que ustedes como profesores adaptan dependiendo de las necesidades de su grupo, dependiendo también del tipo de estudiantes con los que están trabajando. Lo que sí, digamos, es, lo que estoy subrayando acá es que estas indicaciones, digamos, son indicaciones que ustedes toman para el desarrollo de sus clases sin que eso quiera decir que no se pueden modificar. Entonces ustedes, digamos, podrían modificar, aquí me dice que lo haga con una pulpería, con moneda simulada, si usted quiere hacer alguna otra actividad, eso sí, digamos, se puede hacer. Lo que estoy señalando es que las habilidades específicas como tal, cuando usted realiza su planeamiento, esas se copian de forma específica. Sé también que en algunas direcciones regionales, los asesores de matemáticas elaboran algunos planeamientos ya base que si usted ve que se adapta para su institución y lo puede tomar tal cual, pues lo puede hacer. Sin embargo, digamos, no podríamos generalizar que haya uno para todos, eso sí, no estoy seguro. No sé si alguno de los Presidenta, compañeros tutores nos quiere colaborar. ahí me escuchan. La escuchamos, sí, Pri. Bueno, sí, actualmente lo que hay es una plantilla de planeamiento didáctico que es la que se aplica a nivel país, ¿verdad? Entonces, esa plantilla trae 3 columnas. En la primera se copian textuales del programa de estudio las habilidades específicas. En la segunda columna van las estrategias de mediación. Esas estrategias de mediación tienen que ir con la metodología de resolución de problemas, es decir, primera etapa, planteamiento del problema y demás, todas sus fases. Pero cada profesor tiene que hacer ese planeamiento individual. No hay como un formato que se aplique uniformemente para todos, ¿verdad? Y la tercera columna, que es la de indicadores de evaluación, también la hace cada profesor. Entonces, como tal, ahorita no hay una estructura como la que hubo en su momento de la caja de herramientas, que uno bajaba el planeamiento completamente hecho y lo ejecutaba. No. Ahorita solamente es la plantilla, que es la misma para todo el mundo, pero cada docente tiene que adecuar su mediación pedagógica de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelve. Entonces, sí hay que hacerlo como desde cero para responder a la pregunta que hacían. No hay como el planeamiento ya hecho, no. Lo único es que le va a coincidir, digamos, la plantilla como tal, con las columnas que trae, las 3 columnas, y que en la primera columna sí van a ir siempre copiadas textuales las habilidades específicas del programa. Gracias, Perfecto. profe. Sí, sí, de hecho que en los planeamientos del MEP no viene ahí dividido como la etapa de movilización y todo esto, sino que uno tiene que irlo agregando todo, ¿verdad? Lo que se modifica son las estrategias entonces y los indicadores. Sí, exacto. Digamos, la que se queda siempre fija y que en esa no cambia es esta como tal. Esas sí las extraen directamente de acá. Pero nosotros ustedes las desarrollan, que era lo que yo les decía. Acá, digamos, está como, bueno, muchas gracias a la profe Priscila también. Acá están las indicaciones puntuales con ideas de cómo desarrollar la habilidad, pero ya usted en su creatividad se explaya para desarrollar las distintas etapas que se proponen en ese planeamiento curricular. El profesor Berni también quiere intervenir. Ujú. Sí, José Luis, yo tengo aquí a mano, si me das chance tal vez un momentito para compartir la plantilla que se usa actualmente, tal vez como para que yo le eche un ojito nada más y si gustan yo se las puedo compartir después por el foro de avisos también. Claro que sí, creo que ahí se puede ver. ¿No? Me avisas. Dame un momentito. Me imagino que más o menos esta es la plantilla a la que se refiere la profe Priscila. Este es como un compendio general, digamos, ahí incluye, bueno, por ejemplo, esta primera que es de preescolar, ¿verdad? Tiene algunas modificaciones, depende del nivel, pero en general es muy similar, ¿verdad? Y más adelante, si bien es un documento bastante extenso, viene ahí, son como, este,
dice que 160 y tantas páginas. Entonces ahí vienen algunos indicadores para cada nivel y todo eso es para primer y segundo ciclo, por ejemplo. Entonces, si gustan, yo se les puedo compartir para que tomen ahí las que necesitan después, pero nada más para que vean un poco la descripción que mencionaba Priscila. Ahora vienen tres columnas, aprendizajes esperados, de aquí se toman directamente las habilidades del Habilidades ministerio. Aquí el específicas. docente propone las estrategias de mediación. Sí, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, dice. Ok, y aquí, por ejemplo, entonces colocan los indicadores. Esta viene con indicaciones puntuales para llenar cada uno de esos elementos, pero entonces les puede servir ahí como base. Gracias, profe. Con gusto. Sí, y más adelante igual hay algunas asignaciones en esta asignatura que van a ir ayudando a complementar estas explicaciones. Bien, bueno, entonces creo que hasta acá sí vamos dialogando un poco entre las diferencias entre lo que es una habilidad específica, lo que es una habilidad general, qué son los conocimientos, qué son las indicaciones puntuales, las áreas. ¿Verdad? Porque todos esos son términos que vamos a estar usando. No sé si Esther fue que dejó la mano puesta ahí o si es que tiene alguna pregunta. Ok, bien. Bueno, entonces lo otro que seguía era, hay algunas indicaciones metodológicas, ¿verdad? No solamente están las indicaciones puntuales, sino que también las indicaciones metodológicas tienen que ver, por ejemplo, con el cómo accionar en el aula. Entonces, por ejemplo, para el segundo año nos dicen, es fundamental reconocer que una centena son 10 decenas o que 100 unidades antes de proceder a realizar las representaciones para cantidades menores que 1000. Para desarrollar la noción de valor posicional se puede utilizar un ábaco vertical, físico o dibujado y, por ejemplo, preguntar cómo se representaría el número 267, que viene a complementar esto con los comentarios que hacía al inicio Esther sobre las actividades lúdicas, Fiorella. Aquí también, ¿verdad? Se propicia, en las indicaciones metodológicas se dan ciertas luces de cuáles podrían ser esos materiales que puedo utilizar en mi clase de matemáticas. Una es el ábaco. Tradicionalmente, pues era el objeto físico, ¿verdad? Ya hoy en día tenemos acceso a diferentes programas tecnológicos desde los cuales puedo tener ese ábaco en forma digital, en un celular, en una computadora, y podría, digamos, simular esa actividad y representar los números en decenas, centenas, de tal manera que vaya quedando claro, ¿verdad? Igual acá se debe trabajar simultáneamente las diversas formas de representación cuando sea pertinente, ¿verdad? El número 234, saber cómo lo podemos representar gráficamente, ¿verdad? Que son dos bloques de 100, ¿verdad? Las unidades, las decenas, las unidades. La forma literal, que es escribir, ¿verdad? Que es una que se ha ido perdiendo, la escritura, y por último, pues la descomposición de forma aditiva, como 200 más 30 más 4. Entonces aquí nos dan más luces de cómo ir haciendo, digamos, el desarrollo de la clase. De ahí, digamos, de la importancia de estos programas de estudios y por eso es que son tan extensos, ¿verdad? Si ustedes abren el documento, se dan cuenta que el documento es bastante grande, pero es porque incluye un montón de apoyos al profesorado. Bien, bueno, para romper ahí un poco el que no sea solamente exposición, entonces vamos a simular una pequeña clase en la que se propone la siguiente tarea. La tarea es calcular el área de esa figura que se muestra en la pantalla. Entonces les voy a dar un tiempo prudencial de más o menos 8 minutos para que nos dé tiempo de continuar con lo que sigue en la tutoría y con la discusión que quiero que se genere. Entonces la idea es em, cómo calcularíamos el área de esa figura. Entonces voy a darles un tiempo para que cada uno pueda pensarlo. Y ahorita cuando cada uno lo haya trabajado, entonces abrimos los micrófonos para poder discutir estrategias que utilizaron para resolver la tarea. ¿Ok? Entonces esa es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Los 8 minutos.
Valga decir, ¿verdad? Que la idea es que puedan tomar un lápiz, algo, una hoja en sus casas y traten de poder resolverlo. Ahí quizás indicar, ¿verdad? Que cada puntito está distanciado entre sí 1 centímetro. Ujú. O una distancia de 1 unidad, lo que quieran, no necesariamente tiene que ser centímetros. Si hay dudas, también podrían escribir en el chat mientras tanto o activar el micrófono acá y hacer consultas si tienen dudas en el proceso.
Bien, bueno, para que nos dé el tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a pedir que puedan escribir la respuesta final, cuánto les dio el área en el chat, por favor. La respuesta que hayan encontrado. Sé que tuvimos poco tiempo y demás. em, Compartamos quizás la respuesta en el chat. Yo acá voy a ir viendo eh, respuestas. Por ahí veo una solución de Tania, de Fiorella. Mm, A ver, los demás somos 55 personas, creo. Más o menos, como 50 personas, digamos, sin los profes. Mm, Entonces, sería indicar nada más en el chat cuál fue la respuesta final. No tienen por qué coincidir, ¿ok? Ok, por ahí 8 unidades cuadradas, 7,5, dicen 7. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más nos dirían? Detalles. Bien, entonces, mientras terminan de escribir en el chat la respuesta, quizás escuchar algún par de estrategias. Como somos tantas personas, ojalá de las personas que todavía no han participado, que puedan activar su micrófono e indicarnos, ¿verdad? Cómo lo resolvieron, no la respuesta, sino cómo pensaron el ejercicio, cómo dividieron la figura, qué hicieron. ¿Quién nos quiere comentar? Si no, los compañeros quizás me ayudan a seleccionar a alguna persona al azar de todos los participantes, si logran ver la lista de los participantes y vemos, digamos, quién nos colabora. Sin miedo, chicos. No es examen, no pasa nada. Es solamente compartir estrategia. Imagínense que están ustedes en su clase con un grupo de niños de primaria, tienen 50 niños, están haciendo esta actividad, quieren que los niños den respuesta de qué hicieron. Eh, Fiorella Arce, pero Fiorella ya había participado. Entonces vamos a dar un chancito que participe alguien más y le doy la palabra. Yo, Ajá. profe. Ok, Eh, perfecto, muy bien, Yanira. este, bueno, yo soy mala para las matemáticas, profe, pero esa figura me asusta. Entonces yo la dividí por triángulos y por un Ok, rectángulo al final. Y al final sumé las áreas, pero no sé si al final quedaron bien. ok, quizás para ayudarme acá un poco, voy a colocarle como letras y usted me dice como qué triángulos formó y tratamos de verlo aquí. Estoy colocándole como letras a los vértices. Ujú. Profe, Michael. yo lo dividí en 4 triángulos y un rectángulo y Ok, pero estaba antes, ¿cómo se llama la compañera? y después Janina. lo, y Y después después lo Michael. y después Ajá. lo sumé todo y me dio 17. No sé si estará bien. Sí, profe, Ok, yo lo hice como el compañero. Hice el triángulo en ABF, luego el ok. BFC, luego A, B, hice el C. F, bueno, Ajá. eh, F y el puntito que está arriba del F con la E, Sí. y luego el E y el que está arriba, el segundo arriba del E con la D. Eso. Así, Esas, ¿cuántas así los figuras son? dividí yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco figuras.
Entonces, Janina lo dividió en 5 figuras. ¿Y cómo hizo para calcular el área de esas figuras, Janina? Profe, le saqué el área a cada triángulo, que era base por altura dividido entre 2, y el del cuadrado, que era eh, largo por ancho, creo que es, si no me equivoco. Y sumé todo. Ok, muy bien, Janina. Y Michael, Michael es quien iba también a comentar, ¿hizo la misma división, Michael, o hizo otra división? No, igual, profe, digamos, los 4 triángulos y un rectángulo y después ya hice todas las sumatorias, los puse en escala y los sumé, entonces me dio 17 en total. Ok, muy bien, Michael, gracias. ¿Hay alguien más? Fiorella, gracias. Profe, yo hice un enredo. Bueno, yo primero lo intenté como con el plano cartesiano, entonces saqué las coordenadas de cada vértice, luego las sumé y entre 2. No sé si estoy mal. Las- Después, ajá, con el plano cartesiano. Digamos, aquí, bueno, ya le borró las letras, pero por ejemplo, en el vértice que está más abajo, tenemos Ujú. que es el 2,3, El vértice A. el A, 2,3, ¿cierto? Siendo X, el eje X el de abajo. Primero es el eje X, luego Y. Siendo el eje X, ¿cuál es esto? Ajá, Ok, ¿y el eje Y? para arriba. Aquí mismo. No, sí, para arriba, a ver, no, pero en la pura orilla. Ok, ya, como el cuadrado que está de Como el colores cuadrado alrededor. que está ahí. Entonces, el primer puntito que está ahí es el 0. Ok, tendríamos, bueno, discúlpenme ahí que haya salido tan recto, pero digamos aquí están los ejes, ¿no? El eje X, el eje Ajá, Y. sí. Entonces, ¿este Y puntito cuál ese es el sería? 0. Ah, Entonces, contamos, por ejemplo, que el vértice A está en 1, 2, en el 2,3. ok, No, muy dos bien. coma dos, perdón. Ok, entendería que este punto sería el 2, Dos, sí, 2. aquí haría 1, 2, 3, ¿no? Así 3. Sería el 2,3, pero habría que hacer una pequeña corrección porque el origen, que es el 0,0, ¿desde dónde tiene que partir el origen? O sea, puede estar acá el eje y el 0 estar acá. Y es que ese Es- sería el primer cuadrante, ¿no? O yo estoy inventando. Sí, estoy inventando porque no tengo cómo verificar que es el primer cuadrante O sea, lo que del yo le plano preguntaría a los demás cartesiano. compañeros, para que nos colaboren también los demás compañeros, es, ¿cuál es el origen? ¿Qué nos dirían? ¿Qué es el origen cuando ubican puntos? El origen siempre, digamos, se origina entre la intersección de los ejes. Entonces, para que ese sea el punto 2,3, eh, y que no, que tendría que ser así, digamos, que el Sí, origen, en que una haya estado línea así. hiperpendicular. Exacto, pero no podría estar alrededor de los cuadros, sino que tendría que ser precisamente esas líneas que acabo de trazar ahí para que ese sea el origen. Pero bueno, digamos Ujú. que esa parte de ubicación de puntos estaba bien. ¿Qué hizo después de que ubicó los puntos? Sumé, ¿Qué cosas? sumé las coordenadas. Y me dio 28. Pero a ver, yo tengo un montón de papeles. Me dio 28,5. La suma de todas las coordenadas. Cuando dice sumar todas las coordenadas, es por ejemplo que en el punto A sume el 2 con el 3. No, que sumé, digamos, el punto A, que es 2,3 más el punto B, o sea, como sumando decimales, con decimales.
Ah, entiendo. Y eso, digamos, ¿y con qué lo asocias, Fiorella, para saber un área, digamos, de dónde tomas que uno puede sumar las coordenadas? Y no sé, profe, yo creo que estoy inventando. Ah, ok, entiendo. Está bien, no, no. Bueno, Lo que también tienes, contando los cuadritos, si usted cuenta cada cuadrito y cuenta un cuadrito aquí como que si fuera la mitad y lo suma con otra mitad, también llega uno a un resultado aproximado. mm, entiendo. Sí, aquí, digamos, lo que tienen que tener cuidado es eso, ¿verdad? Precisamente de, ok, tengo que calcular el área de la figura. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, a ver, de lo que los niños han venido viendo en la primaria, ¿qué conocimientos les permitirían a ellos poder calcular el área de esa figura? Entonces uno dice, bueno, no hay, digamos, como una fórmula que diga, no, digamos, matemáticamente eso no existe, que cuando uno va a calcular un área, uno sume las coordenadas, porque las coordenadas lo que hacen es darnos nada más una ubicación, decirnos dónde están ubicados los vértices, pero no nos indican un área. Entonces, para Profe, y calcular un si área, usted pone, digamos, a los estudiantes a dividirlo en triángulos, pero el base por altura dividido entre dos, tendría que sacar cada base por altura y dividirla entre dos de cada triángulo que obtuvo correcto, en ese caso, y digamos, luego si sumar. utilizan, sí, si utilizan triángulos, habría que hacer esa fórmula, ¿verdad? Que es el conocimiento que ellos sí, digamos, traen de grados anteriores, cómo calcular el área de un triángulo. ¿Verdad? Entonces, digamos, por eso le preguntaba a los compañeros que intervinieron, bueno, ¿por qué sabían que podían calcular el área? Y bueno, la respuesta fue porque conocían una fórmula, que en este caso era la base por la altura entre dos, que les permite calcular el área. Digamos, y ese es un concepto matemático del área del triángulo, ¿no? Pero no era la única forma. ¿Hay alguien más que quiera compartir su respuesta? ¿Una persona más que nos quiera compartir algún otro método? Maribel, gracias. Buenas noches, profe. Ahí disculpe Buenas el noches. sonido. Tranquilidad. Ay, Dios. Profe, bueno, yo lo hice sumando, profe. La verdad que la matemática no es muy fuerte, pero ahí intentamos. Ok, sumando, ¿qué sumó? Ahí disculpe, profe, es que es chiquillo, hace mucha bulla. Tranquilo. Cuéntenos, Profe, profe, yo lo ¿qué puse por sumó? puntos. Ok, Bueno, como usted los había puesto colocado, yo puse que C y D, que es, bueno, los primeros, ¿verdad? C y D. Yo puse que los de arriba, profe. Ajá, C y D, ya los vi, que son los de arriba. Ajá. Dije que de ahí cada unidad vale uno, entonces yo consideré que era 6. Ok, D y E, 2. ok, E y F, ajá. 4. E y F, 4. ¿Cómo sabemos que E y F son 4? Bueno, yo lo por el espacio que representa cada unidad. 1. Profe, si Esas son unidades, 4, porque esa de acá. viendo el plano cartesiano, las unidades que se corrió fueron Fue a 4 a la 4 izquierda. puntos. Entonces sí son Ok, 4. esas 4 de acá, ¿no? Ajá. Puse que 4. En Ah, la ok. otra 2, F y A 2, igual que A y B 2. Y luego, Y en la otra B y C, 3. Y sumé todo eso, profe, me dio 19.
que esta Ese es un perímetro. que bajo esta condición. Además, por ejemplo, este portón frontal que Sí. observamos acá totalmente Esa sería la doblado pregunta a que le raíz iba a de los hacer a vientos de Maribel, altas velocidades. que si esa Donde es se el área, encontró esta Perdóneme, familia, perdóneme. había una especie ¿cuál de sería el terraza. perímetro, Las Maribel? ráfagas la desprendieron completamente y la tiraron acá a la carretera. Eso sí. En este instante, Jason Gómez, podríamos dejar nuevamente algunos segundos el ambiente Creo que Maribel casi no nos logra escuchar. completamente. Sí, Bueno, El lo que rótulo Maribel y hizo posteriormente algunos fue segundos después de calcular la el conductora del automóvil perímetro, color ¿verdad? negro. Que muchas veces, está documentado, que es frecuente que se haya confusiones entre el área y el perímetro. Y también en este caso, digamos, hay un pequeño, bueno, un error en cuanto a cálculo de distancia. ¿Quién me puede decir cuál es ese error que está ahí del cálculo de distancia? ¿Qué medidas de las que están colocadas ahí no, no son medidas, digamos, que estén correctamente calculadas? Creo que hay alguien que se está levantando la mano, pero no logro ver quién. Profe, Hola, escucho, no sé quién me habla, Fiorella o Jenny. Jenny. Ujú. ¿Mm? Buenas noches, profesor. Profesor, yo hice una súper tontera, porque yo medí todos los lados, los sumé como los puntos y lo dividí en dos. Se vale, porque bueno, yo estuve, ¿verdad? Intentando ahí sumar y sumar, y eso fue lo que hice. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Ok, Fiorella, muchas gracias. Le agradezco por compartirnos su método. Quizás No, acá yo no antes, fui. perdón, Jenny. Aquí para aclarar un poco, nada más, antes de pasar a lo siguiente, es que cuando calculamos distancias, eh, hay distancias que en esta figura no, no tenemos forma en educación primaria de poder determinar cuánto es. Por ejemplo, la distancia del punto E al punto F, nosotros no la podemos calcular. ¿Por qué? Porque la distancia del punto E al punto F no está, digamos, a diferencia de las otras, no está pasando por todos los puntitos para poder determinar. O sea, no es una línea recta como en este caso. De C a E hay una, bueno, sí es una recta, pero no es una línea que contenga todos esos puntos, no es colineal con todos esos puntos que estoy tomando, no son colineales. Entonces, por ejemplo, acá esta recta pasa por todos estos puntos y por lo tanto, para calcular la distancia de C a E a D, yo sí puedo decir que es sumar esta unidad, más esta de acá, más la de acá, la de acá y la de acá. Y por lo tanto sé que hay 6 unidades. Pero del E al F, yo solamente sé que inicia en este punto, termina en este punto, pero yo no logro ver cuáles son los puntos que están acá en medio para poder tener esa unidad de medida. Yo sí sé que la distancia entre un punto y el otro, que sea consecutivo, es de una unidad, pero del E al F no tengo eso. Por lo tanto, no puedo calcular cuánto mide de E a F, tampoco puedo calcular cuánto mide de A a F, porque de A a F tengo la misma condición. Solo sé que inicia en este punto A, termina en este punto F, no son consecutivos, por lo tanto no puedo decir tampoco que como es la distancia de un punto a otro es 1, y no sé, digamos, esa línea verde, si ustedes tomaran, digamos, como que la distancia entre cada puntito es un 1, entonces digamos, este pedacito morado es lo que mide una unidad. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿cuántos pedacitos de estos morados alcanzan acá? No sé si alcanzan dos, no alcanzan dos, para mí alcanzan un poquito más de dos. Yo no puedo decir con exactitud cuánto mide. Por lo tanto, aunque me pidieran calcular, por ejemplo, el perímetro de esta figura, no podría hacerlo a través de esa forma de calcular distancia, digamos, con los puntos. Entonces, digamos, como hacer esa aclaración ahí de ese tipo de distancias para que lo tengamos por ahí. La estrategia, Profe, ya lo logré. eh, Perdón, ya, creo que ya lo logré. 17, ¿verdad? 17, correcto, Fiorella. Muy bien.
Vamos a ver como estrategias, ¿no? Una estrategia fue como señalaron los compañeros, tratar de aplicar, dividir esta figura en figuras ya conocidas. Y por figuras ya conocidas en primaria tenemos todas estas que estoy yo mostrando acá en la pantalla. Un cuadrado, un rectángulo, un romboide, un rectángulo, un rombo. Bueno, ahí aparece la fórmula del círculo, pero en este caso no hay nada que sea circular o un trapecio. Cualquiera, digamos, de esas divisiones de figuras me hubiesen servido para poder calcular el área, en tanto son fórmulas que yo ya conozco para el área y son figuras que los niños de primaria han venido estudiando. Entonces, una estrategia, por ejemplo, era poder dividir la figura de la forma que se ve en imagen. En la imagen era muy parecido a lo que comentaron Michael y se me olvidó el nombre de la otra compañera que participó, que lo dividieron en triángulos y un rectángulo, pero también podía haberse dividido en un trapecio, como en este caso. Vean que en este caso hicieron dos, tres, cuatro triángulos y acá hay un trapecio. Otra forma de resolverlo, por ejemplo, era esta otra, que era dividirlo igual en triángulos y acá buscar un romboide, que también es otra figura que se conoce de educación primaria. Y otra forma es dividir, bueno, es casi como esta, nada más que todo romboide, pues en realidad ahí hay dos triángulos, ¿no? Entonces era dividirlo acá en dos triángulos. Y para todas esas figuras, nosotros tenemos fórmulas que nos permiten calcular el área de esas figuras. Entonces, una vez que descompuse la figura grande en figuras más pequeñas, entonces esas figuras pequeñas yo sí sé cómo calcularles el área y por lo tanto el área total va a ser la suma de cada una de esas figuras pequeñas en cualquiera de todos estos métodos que utilizaran y van a poder encontrar que el área es 17. Muy importante, el tipo de triángulo que divida. No me sirven todos los tipos de triángulos porque no en todos voy a poder calcular las cosas que necesite. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si alguien me decía, profe, lo divido de esta forma. Aquí estas líneas y aquí uno de estas otras dos líneas. Bueno, digamos que eso que tracé ahí es una línea y entonces ahí tengo dos triángulos. De esos dos triángulos, hay uno al que sí le podría calcular el área, porque para calcular el área yo necesito conocer la base y necesito conocer la altura. Para este triángulo de acá, yo sí conozco quién es la base, porque la base, digamos que está en posición totalmente horizontal. Por lo tanto, yo puedo calcular acá la base y tengo además acá su altura. Entonces, para este triángulo de acá, que voy a colorear acá, ese triángulo de acá sí podría calcular su área. Pero este triángulo de acá no puedo calcular su área, porque no conozco, digamos, bueno, sí, sí se podría calcular. Lo estaba viendo de forma horizontal, tratando de ver que esta iba a ser la base. Si lo veo así, esta no es la base. O al menos si lo veo como base, no voy a poder calcular cuál es su longitud. Pero si lo veo de esta forma, como que esta de acá es la base, ok, si esa es la base y veo esto de acá como la altura, ahí también me funcionaría, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma. Esa forma no lo había visto. Ahí hay otra forma, que son estos dos triángulos de acá. Y acá tengo otros dos triángulos. Es otra forma de resolución. Este tipo de tareas que no tienen una solución única son tareas que son matemáticamente muy ricas para discutir en una clase. Primero porque salen conceptos como los que acabamos de vislumbrar acá con las diferentes soluciones, de ver como profesores tenemos que poder validar que nuestros estudiantes pueden ser creativos y dividir la figura en formas muy diversas. Y nosotros tenemos que estar atentos de poder ver si esas formas son adecuadas en términos de que efectivamente puedo calcular la base, puedo calcular la altura y por lo tanto puedo aplicar la fórmula de base por altura. O también estar atentos de poder detectar errores, ¿verdad? Por ejemplo, de confusión confunde el concepto de área con el concepto de perímetro.
Y acá, digamos, bueno, virtualmente se me hacía muy complicado, pero vean que al inicio yo les di un tiempo de trabajo independiente para que ustedes intentaran resolver el problema. Posiblemente en un caso como el de la compañera que nos compartió, que, que obtuvo las distancias y después sumó las distancias entre los lados para poder dar la respuesta, en un monitoreo, como futuros profesores, ustedes tenían que, en el momento que yo puse la tarea, ir pasando por cada uno de los estudiantes, viendo cómo estaban resolviendo la tarea. Posiblemente en ese momento me hubiese dado cuenta que lo que la estudiante hizo como solución fue sumar todos los lados y le hubiese hecho la pregunta que cuál es la diferencia entre un área y un perímetro, como para tratar de entender qué es lo que la persona está pensando, ¿verdad? O como cuando se quiso acá ubicar, digamos, como coordenadas en los puntos. Ojo que mi primera reacción no fue decir la respuesta está incorrecta, sino dejar que la persona siga desarrollando su idea para ver qué es lo que está detrás de lo que está razonando y que una vez que ya tengo claridad de cómo es lo que está razonando, entonces trato un poco como de redireccionar con preguntas sin decir la respuesta es 17, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, como también de las estrategias que se buscan en estos nuevos programas del Ministerio de Educación Pública a través de la resolución de problemas. Em, bueno, para que nos alcance el chance y demás, vean que da más para discutir más, pero vamos a avanzar un poco acá para que nos dé tiempo de ver lo demás. Y voy a seguir ejemplificando con este ejercicio, porque una pregunta que podríamos hacernos es, bueno, aquí empecé yo al revés, ¿no? Puse el problema porque estaba viéndolo como desde el punto de vista de profesor. Yo, profesor, propongo la actividad, pero ustedes como futuros profesores tendrían que hacerlo al revés. Más bien es, ok, tengo una habilidad y ahora qué tarea propongo, ¿verdad? Entonces aquí yo me preguntaría, bueno, ¿a qué área matemática pertenece este problema? Vimos que habían 5 áreas matemáticas. ¿A qué área matemática pertenece este problema? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué contenido matemático está involucrado en la resolución del ejercicio? Es decir, ¿por qué ese ejercicio, profe? ¿De dónde sale este ejercicio? ¿Qué en realidad es lo que estaba ahí? ¿Qué habilidades matemáticas se propician y para qué año escolar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando desarrollar con esta tarea? Y una pregunta que podríamos hacernos es si este es un contexto real, ¿verdad? Porque los programas, como ustedes han venido leyendo las lecturas, se propicia eh, contextos reales. Sin embargo, sí es importante que aclarar eso. No todos los contextos tienen que ser contextos que estén relacionados con nuestra vida cotidiana. Hay contextos que pueden ser contextos meramente matemáticos. Esta es una tarea que es de contexto meramente matemático. Aquí yo podría inventar y crear un contexto que es artificial. Cuando me refiero a un contexto artificial es que no es algo que sea real. Yo podría decir, la figura representa la forma de un terreno que tiene mi tío en Guanacaste. Bueno, ahí uno empezaría a cuestionarse, bueno, hay un terreno que en realidad tenga esa forma. O sea, yo diría, ya eso es un contexto artificial, es un contexto que estoy inventando para que el ejercicio calce. Yo creo que ese tipo de cosas hay que evitarlas. Mejor decimos que es un contexto que es meramente matemático, no hay un contexto real. Tampoco se trata cuando hablamos de contextos reales de que a todo le voy a poner algo de la vida cotidiana y muchas veces de forma forzosa. Mejor indicamos que es un contexto de forma matemática. Voy a dar respuestas a estas preguntas porque me van a ayudar como a operacionalizar todos esos elementos que expliqué al inicio de los programas del MEP. Bueno, primero empecemos por destacar que en este caso el área matemática que se está trabajando, como bien ustedes lo vieron a través de los triángulos, de los rectángulos, de los trapecios, es el área de geometría. Los conocimientos que se están trabajando, como se indica acá, ¿verdad? Es en realidad esa la habilidad que estoy desarrollando, que es la habilidad de calcular perímetros y áreas de figuras planas que están compuestas por triángulos, por cuadrados, por rectángulos, por paralelogramos o por trapecios. Y en particular estamos desarrollando este conocimiento, el conocimiento de área, que es calcular el área de triángulos,
de paralelogramos, ¿verdad? Que los paralelogramos ahí entran, digamos, esta parte de los rombos, que también había una con un romboide, de los trapecios, ¿ok? Entonces, esta es la habilidad específica que estoy trabajando en la clase. Entonces, si este fuera, digamos, mi planeamiento escolar, en mi planeamiento yo colocaría que mi habilidad para la clase fue el calcular perímetros y áreas de figuras planas compuestas por cuadrados, rectángulos, paralelogramas y trapecios. Y la tarea que estoy proponiendo es una tarea que en este caso busca cómo desarrollar el conocimiento, porque la instrucción decía nada más, calcule el área. Nunca dijimos que eso implicaba que se dividiera la figura en otras figuras. Eso fue solución que ustedes mismos propusieron, ¿verdad? Pero vean que yo nunca indiqué dividan la figura. Cada uno de ustedes hizo como ciertas divisiones de la figura para poder, digamos, calcular el área. Bien, hasta este punto, consultas en torno a em, qué es una habilidad, qué es un conocimiento, qué es indicaciones puntuales, o si todos estamos bien, les agradezco que pongan una reacción ahí para saber que vamos bien y continuar a la siguiente parte. Todos hasta este punto estamos claros. Muy bien, les agradezco ahí a los que están colocando sus reacciones. Excelente. Vean que a pesar de que ya ustedes habían leído sobre esto, em, yo no estoy haciendo como repaso como tal de toda la lectura, sino que estamos viéndolo ya así, con ejemplos concretos. Todo eso que ustedes leyeron, cómo se ve aplicado. Otra situación que se leía en los documentos que ustedes leyeron es sobre el que estos programas buscan la integración de habilidades. Eso quiere decir que cuando yo propongo una tarea, un ejercicio en el aula, esa tarea, a pesar de que tiene una habilidad como habilidad principal, como la que acabamos de proponer, mi habilidad principal es poder dividir una figura dada en otras figuras ya conocidas para poder calcular el área, eso no quiere decir que esa sea la única habilidad que estoy desarrollando. Por ejemplo, en ese ejercicio en particular, también estoy propiciando la clasificación de triángulo de acuerdo a las medidas de sus ángulos. ¿Por qué? Porque los triángulos que ustedes hicieron, yo pude haber consultado en el proceso en el que estaban cada uno diciéndome en qué tipo de triángulo lo dividieron, bueno, más bien, en cuáles triángulos lo dividieron, yo pude haber preguntado, bueno, ¿qué tipo de triángulo es cada uno de ellos, ¿verdad? La mayoría de los triángulos que propusieron eran triángulos rectángulos. Y eso es lo que les permitía poder observar con mucha claridad la base y la altura. Pero también propusieron algunos triángulos isósceles, que ahí ya los podemos, digamos, empezar a clasificar de acuerdo a la medida de sus lados. Entonces yo podría proponer esa tarea en la clase y aparte de proponer esa tarea en la clase, decir, ok, una vez que ya me lo dividieron en figuras, clasifíquenme los que son triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos y de sus lados. Porque era muy fácil ver, digamos, en este caso, que habían ángulos rectos y poder decir que eran triángulos rectángulos. Entonces, a eso se refiere la integración de habilidades, a tareas, problemas que me propicien no solamente el desarrollo de una habilidad, sino que en general vea qué otro tipo de habilidades se pueden desarrollar con esa tarea. No siempre se logra, ¿ok? No es que siempre tenga que lograrlo, que haya integración de habilidades, pero sí es algo, digamos, que se propicia entre los programas. Luego, en este gráfico, lo que podemos notar, los colores me denotan cada una de las áreas matemáticas que se ven desde primero hasta sexto grado. Las franjas de colores representan cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, si vemos la franja que está en color verde, la franja que está en color verde es la más ancha, ¿verdad? La más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el área de números es el área que más se trabaja desde primero hasta sexto. Por supuesto, porque es en la primaria donde se construye el concepto de número, donde se van construyendo las distintas representaciones, y no es por hacer un spoiler, pero en el foro ustedes van a tener que discutir un poco alrededor de cómo se da esa construcción del número. Ujú. La línea que está en color negro, si ustedes notan, vean que acá, no sé si se logra ver como el pulsor, sí. Aquí al inicio está como un poco más delgado respecto a cómo está aquí al final. Vean que aquí al final esa línea, esa franja negra se va haciendo más gruesa.
¿A qué responde esa franja negra? Al área de geometría. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer y segundo grado el área de geometría es un poco más o se ven menos temas que los que se ven de geometría cuando los estudiantes llegan a sexto grado. Entonces, este gráfico es nada más, digamos, meramente ilustrativo de ver que todas las áreas están presentes en todos los años, desde primero a sexto, nada más que con un grado de intensidad diferente, ¿verdad? Bien, otro punto a tener claro estos currículums es que tienen una verticalidad. Y por verticalidad me refiero a que el currículum va de forma progresiva en el desarrollo de temas. Por ejemplo, si nos ubicamos en el caso de las fracciones, las fracciones se empiezan a estudiar en cuarto grado y en cuarto grado lo que se empieza a ver son el concepto de fracción, ¿verdad? ¿Qué es una fracción? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se leen? Y se ven las fracciones propias. Cuando los estudiantes llegan a quinto grado, en quinto grado se vuelven a ver las fracciones propias, pero además aparecen las fracciones impropias, aparecen las representaciones mixtas, las fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. Si nos vamos a sexto grado, en sexto grado empezamos a hablar ahora de fracciones equivalentes, de simplificación, de amplificación, de multiplicación y división de fracciones. Entonces, cuando nos referimos a la verticalidad del currículum, es como un conocimiento matemático se empieza a madurar a lo largo de los años. Digamos, eso está muy presente. Igual sucede, por ejemplo, con el caso de los cuerpos sólidos. En primer grado se ve la noción de caja con objetos concretos, se van viendo que eso es una caja. En segundo grado, ya a esa caja le añadimos también las esferas, otro cuerpo sólido. Y en tercer grado empezamos como a darle una característica un poco ya más abstracta con elementos diferentes, que es, por ejemplo, decir que las esferas tienen un radio, que tienen un diámetro, que empieza también la noción de cubo, ya, no, ya dejamos de llamarlo como caja. Ojo que en primer y segundo grado se llama caja, en tercero ya lo empezamos a ver como un cubo, con las características que tiene un cubo, ¿verdad? La arista, las caras. Em, y así, digamos, podríamos ir dando otros ejemplos de cómo se va viendo em, esta verticalidad del currículo. Otro punto importante que estaba en la lectura 4 tiene que ver con los procesos matemáticos. Los procesos matemáticos vienen a contribuir a lo que Fiorella y Esther mencionaron en la primera intervención, de ver a la matemática más allá de la mera aplicación de fórmulas o de la mera reproducción de procesos, sino que la matemática viene a desarrollar alguna serie, o se busca que desarrolle alguna serie de procesos, como por ejemplo el poder plantear y resolver problemas, el poder razonar y argumentar, el poder representar, el poder conectar, el poder comunicar. Bueno, que ustedes en la lectura 4 leyeron con más detalle en qué consistía cada uno de ellos, pero que si lo vemos específico con la tarea que estábamos desarrollando ahorita de la división de figuras, aquí se desarrollaban, por ejemplo, estrategias como, bueno, la resolución de problemas y también el razonar y argumentar. Porque cuando ustedes me decían cómo habían dividido las figuras, yo les cuestionaba, bueno, ¿y cómo supimos que esa figura era la que tenían que dividir? Entonces me dijeron, bueno, porque puedo calcular la base por la altura, porque es un triángulo. Ah, bueno, porque es un cuadrado, puedo hacer el largo por el ancho. Es argumentar, el pedir al estudiante, justifíqueme por qué, a ver, ¿por qué lo está haciendo de esa forma? A ver, ¿por qué me dice que ese punto es el punto de coordenada 2,3? ¿Cómo es que está viendo que esa es la coordenada 2,3? ¿Dónde está el origen? Ese tipo de cuestionamientos son cuestionamientos que están relacionados con los procesos matemáticos. ¿Cómo hago que el estudiante, más allá de darme una respuesta, empiece a razonar alrededor de esa respuesta que me está dando? ¿De dónde viene esa respuesta? ¿Verdad? Y parte de que el estudiante pueda expresar, por ejemplo, cómo dividió la figura de forma oral, decirme, bueno, profe, es que yo aquí vi un triángulo rectángulo y en este lado estoy viendo que estos puntos me forman un cuadrado. Entonces ahí estoy desarrollando, por ejemplo, también el proceso matemático de comunicar, el poder darme una respuesta matemáticamente, no solamente de forma escrita, sino también de forma oral, poder decirme la respuesta con los nombres
correctos para lo que se está trabajando. Y también venía con unos ejes curriculares que tienen que ver mucho con lo que han venido comentando ustedes. No, es que a mí la matemática no es lo mío, eh, la matemática me causa temor. Bueno, tiene que ver con una cuestión de actitudes y creencias. Como ustedes van a ser futuros profesores de educación primaria, es muy importante que ustedes tengan una actitud positiva, una recepción positiva hacia la matemática, que rompamos esa creencia de que la matemática es nada más un ente abstracto con aplicación de fórmulas, sino que podamos ver que hay procesos matemáticos que están detrás, que son muy valiosos, no solamente para la matemática, sino en general para nuestro accionar, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, en todo elemento de la vida cotidiana, tenemos que aprender a poder comunicar nuestras ideas, a poder razonar, a poder resolver problemas, que son, creo que Kaylin se le activó el micrófono. Kaylin Figueroa. Gracias. Bueno, también está como actitud, como eje curricular, la tecnología, ¿verdad? El poder utilizar recursos tecnológicos propiamente en el aula, la resolución de problemas, que es el corazón. Y digamos, esos elementos no los abordé con detalle porque en las siguientes tutorías vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando estemos en la sección 2 que veamos un poco recursos, ahí vamos a ver un poco más sobre esto de la tecnología, la resolución de problemas también va a ser una de los ejes que vamos a ir trabajando. El que sí me gustaría que abordemos es este de las actitudes y creencias, ¿verdad? Porque como futuros profesores de primaria, como les he venido diciendo, digamos, todo lo que ustedes puedan compartir con los niños y las niñas va a ser muy determinante de el tipo de actitud y creencia que ellos tengan respecto a la matemática en sus etapas posteriores, secundaria y universidad, por lo que es muy importante que ustedes también, ¿verdad? Si quizá las experiencias que tuvieron cuando fueron estudiantes no fueron las más buenas. Bueno, ahora que ya son adultos, saber, bueno, que si es una debilidad que tengo, bueno, entonces sé que tengo que poner más empeño, ponerme a estudiar. Ahora hay muchísimos videos en YouTube que nos pueden ayudar a repasar los conocimientos previo a que vayamos con los estudiantes para que nosotros entonces lleguemos con la claridad de que el tema ya lo conocemos, ya dominamos como qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y poder entonces darles un mejor acompañamiento de poder detectar dónde hay errores, dónde hay dificultades, cómo los redirijo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces también ahí, digamos, entraría como la parte de cómo ustedes como profesores hacen para eh, continuar. Bien, bueno, aquí tenía otra situación, problema, pero dado que la primera situación fue bastante rica de discusión, entonces esta no la vamos a ver, era igual un problemita como para tratar de entender, digamos, cómo es esta parte de la resolución de problemas. Sin embargo, ya con el primer problema, digamos, creo que pude ilustrar un poco la relación que hay entre las habilidades, el tipo de actividades que se proponen en la clase y de todas maneras en el tema 4 es específico de resolución de problemas y la última tutoría va a abordar con detalle, por ejemplo, las dificultades de las tareas, ¿verdad? Si es una tarea que es una tarea sencilla, una tarea que es un poco más compleja, que realmente representa un reto para los estudiantes, porque también eso es muy importante en una clase, ¿verdad? Tener una diversidad de tareas. No puedo poner siempre solo tareas que sean fáciles de aplicar solamente una fórmula, sino buscar tareas que me propicien eso, de poder razonar, de poder argumentar, de poder plantear problemas, de cómo lo resuelvo, bueno, que tenga más de una solución. Todo eso, digamos, son conceptos que vamos a ir abordando en la tutoría. Em, bueno, hasta acá, digamos, era como la resolución de esa tarea. Y esta parte, como ustedes también lo pudieron consultar en la lectura número 1, las clases de matemáticas, y lo mencionó creo que también la profe Priscila y también lo mencionó Fred al inicio, toda clase de matemática tiene dos etapas. Una primera etapa en la que se pone, digamos, en juego toda esta metodología de resolución de problemas que se divide en realidad en cuatro pasos. Un primer paso es una propuesta. El profesor propone un problema, como el que yo propuse ahorita, que era de dividir bueno, calcular el área.
Una segunda etapa que es de un trabajo independiente del estudiantado, sin que el trabajo independiente implica que es que el profesor se va a sentar en el escritorio con el celular mientras los estudiantes están resolviendo el problema. Al contrario, es la etapa en la que el profesor tiene que estar más activo porque es los estudiantes resolviendo el problema y el profesor pasando por cada una de las mesas, viendo si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, cómo poder hacer preguntas orientadoras que no indiquen la respuesta como tal, sino que traten de analizar, bueno, qué es lo que el estudiante tiene. ¿Cómo puedo hacer que eso que tiene se potencie? ¿Qué hago para redirigir? Aclarar algunos términos básicos. Por ejemplo, estamos calculando el área y noto que está calculando el perímetro. Bueno, ahí es mi etapa de redirección un poco, aclaro los términos sin decir qué es lo que tiene que hacer, sino que le doy una orientación para que el estudiante pueda ubicarse un poco en lo que está haciendo la tarea. Una parte de contrastación, que fue esta parte de, ok, compartamos cómo cada uno resolvió la tarea, qué hicieron, cómo lo hicieron. Y una última parte que sería la parte de clausura, que es la parte donde institucionalizamos qué fue lo que se hizo. ¿Qué me refiero con esto? Ok, voy a decir, ese tipo de figuras, lo que vamos a hacer es siempre tratar de buscar algunas figuras conocidas. Bueno, fue lo que yo les mostré, ¿verdad? Con una tablita. Esas son las figuras que conocemos. Estas son las fórmulas que tenemos para calcular el área de estas figuras. Entonces, cuando nos den una figura de este tipo, lo que tratamos de hacer es descomponerla en figuras ya conocidas para poder encontrar su área. Una segunda etapa, que es la etapa de movilización, que es una vez que ya aprendí, digamos, como esos conceptos básicos, entonces ahora sí trato de resolver diferente tipo de ejercicios, algunos más directos de reproducir fórmula. Por ejemplo, les doy otra figura que tienen que igual descomponerlas, ya ahora sí saben que hay que descomponerlas en figuras conocidas, y entonces ahora la tarea va a ser, bueno, a ver cómo las descompongo y cómo calculo esa, digamos, directamente ya el área sabiendo que tengo que descomponerla. Digamos, esa sería como la segunda etapa, que es la etapa de movilización. Entonces, hay que entender con claridad las dos etapas, ¿ok? La primera etapa es de aprendizaje. Ahí es donde tengo que aprender de qué trata lo que estoy viendo, qué es el tema. Tengo una etapa que es la etapa de movilización, es, ok, ahí aplico lo que ya aprendimos en la etapa uno. Ujú. Sin que eso quiera decir que todas las tareas que voy a proponer son tareas básicas, o sea, tareas en las que nada más va a haber una reproducción, ¿verdad? La profe Mónica en la última tutoría que se va a dar en este cuatrimestre nos va a dar detalles sobre los diferentes niveles de dificultad que puede tener una tarea matemática. Bien, bueno, aquí están las dos referencias que usé para la presentación de hoy. Y em, ya vamos cerrando. Entonces, a manera de cierre, recordad dos cosas antes de que pasemos a la parte de dudas. Número uno, hay un foro que se va a activar la próxima semana, se activa a partir de lunes. Y en ese foro hay una parte individual que tiene que estar lista a más tardar el miércoles 25 de septiembre. El miércoles 25 de septiembre se cierra esa primera parte en la que ustedes dan su aporte. Y empieza un segundo periodo en el que ustedes deben empezar a comentarle a sus compañeros. ¿Ok? A dos de sus compañeros tienen que darle una retroalimentación. Entonces, para que recordemos eso. Tener en cuenta de que a pesar que son varias personas, los foros están divididos en subgrupos, creo que son de máximo 5 personas, por lo tanto ustedes solamente van a ver intervenciones de 4 de sus compañeros. Si el día que cierra el primer periodo, usted ingresa ya, ¿verdad? Empieza el segundo, empieza la parte en la que usted tiene que comentarle a sus compañeros y usted ve que no tiene compañeros a quien comentarles, entonces usted tiene que avisarle al profesor con el que usted esté asignado para que el profesor lo mueva de grupo y usted tenga a quien comentarle, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Todo eso está en las instrucciones del foro académico. Una parte también esencial en todos los trabajos es que revisen la rúbrica de evaluación. En esa rúbrica de evaluación se indica punto a punto qué es lo que nosotros vamos a calificar. Por lo tanto, si usted quiere tener la nota máxima, usted va a revisar la rúbrica, se va a fijar qué es lo que tiene que tener su trabajo antes de entregarlo, ¿verdad? Para que todos tengamos claridad, digamos, que la rúbrica, digamos, es muy importante de verla, no está ahí de adorno, ¿ok? Bien, bueno, abrimos un espacio, unos cuantos minutos para que puedan hacer dudas
También ustedes saben que tenemos un foro de dudas disponible en EducaU, en el que pueden hacer preguntas 24/7 y nosotros ahí vamos a ir viéndolas y respondiéndolas cada una de ellas. Mientras vamos aclarando las dudas, les voy a pedir a todos que por favor vayamos haciendo la evaluación de la tutoría. Ahí en la pantalla está el código QR para que puedan ir haciendo las preguntas y hay una persona que está con la mano que es María. Empezamos con María. Gracias, profe. Mi consulta es la siguiente, con respecto al foro. ¿Cuántas citas se tienen que poner en la primera intervención? ¿Es necesario meter el caso, el asunto problema, donde se especifica que es para un grupo de primer grado? Tenemos que poner eso. Después se responde la pregunta generadora al análisis de ese problema, no me acuerdo. Es brindar la actividad. Después de eso, planteo la actividad para ese problema. Es así, si no me equivoco. Correcto. Ok. Sí, correcto. Para poder yo plantear ese problema, tengo que poner una cita que respalde mi idea, o no es necesario hacer la cita. Bueno, habría que leer las instrucciones. En las instrucciones, digamos, está detallado qué es lo que hay que colocar en cuanto a la cita. Lo que sí queremos es, digamos, que recuerdo que se les pide que justifiquen desde las lecturas qué aspectos de la didáctica de la matemática se están tomando en cuenta ahí. Y por aspectos de didáctica de la matemática también se entiende lo que está en los programas de estudio. Entonces, si usted me dice, bueno, es que aquí en esa tarea estoy proponiendo, no sé, que aparezca el proceso de razonar y argumentar. Por lo tanto, los programas del MEP dicen que el proceso de razonar y argumentar consiste en esto y en esa tarea yo lo estoy proponiendo en la siguiente parte. Entonces ahí justifico, digamos, esos elementos. Creo que el documento dice que creo que son 2 citas. Habría que leerlo ahí con detalle, pero digamos, toda esa parte de la cita sí está ahí. Entonces, lo que no puede pasar es que coloquen una tarea sin que haya una justificación desde la teoría. Tiene que haber algo que respalde lo que están proponiendo. Ok. Dice que el mínimo son 500 palabras, pero, profe, yo ya mi foro ya lo tengo, pero no pude meter solo una cita porque si metía otra cita, se me pasaba de límite, porque como hay que meter la situación problema, con la situación problema se hace tamaño poco, creo que son como 110 palabras, situación problema, entonces tengo como 300 y un poco, mi propuesta de actividad salió como de 200 y me quedó muy poco como para venir y reflexionar sobre las estrategias o habilidades que se implementaron. Entonces dice que máximo 500 palabras, no puedo pasarme de ahí. Entonces solo pude meter una cita. Sí, entonces ahí lo que yo le recomiendo es quizás tratar de ser un poco más sintética, porque digamos 500 palabras, estamos hablando que es prácticamente una hoja. Entonces, digamos, la actividad tiene que tomar en cuenta que es una actividad para niños, ¿verdad? Entonces, si la actividad está demasiado compleja, con demasiadas instrucciones y demasiadas cosas por seguir, es muy difícilmente que un niño la pueda desarrollar. Entonces, quizás yo le recomendaría tratar de reducir un poco ahí y ser un poco flexible, digamos, con esta parte de las palabras, en el sentido de que, o sea, ok, decimos 500 palabras, en el sentido de que tampoco, o sea, no podemos leer, digamos, tesis de 3 páginas por cada uno de ustedes, en el sentido que tenemos que retroalimentar cada una de las tareas. Entonces, la extensión límite es una extensión límite, digamos, que uno tiene ahí como consciente. O sea, usted me dice, me quedaron 520 palabras, o sea, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero usted me dice, ya me quedaron 800, yo le diría, bueno, no cumplió la tarea, prácticamente me puso el doble de palabras, ¿no? Que se le está pidiendo. Entonces ahí, digamos, como un poquito de flexibilidad, pero de ser un poco consciente, ¿verdad? No abusarnos de esa flexibilidad. Ok, no, en sí mi actividad es muy pequeña, profe. Yo, como es para niños de primer grado, lo hice muy pequeño, o sea, me fui directo al grano. No digo, explico, sino doy la actividad, de qué se va a tratar, qué es lo que quiero hacer y qué vamos a hacer, punto. En la parte donde tal vez me extiendo es a donde estoy justificando las habilidades o las estrategias o qué complementos están viendo ahí de la habilidad o conocimientos, esa parte que usted mencionó. Esa es la parte donde yo pienso que me estoy extendiendo un poco más.
pero voy a ver Ok. cómo le hago. Compañero, Sí, revisa. un comentario. Según le entendí, ella está incluyendo la situación generadora en la respuesta, entonces tal vez eso es innecesario y le está quitando algunas palabras de más, porque la situación generadora, digamos, no es Es necesario que la grande. agregues en la respuesta, sino directamente, digamos, la actividad y la explicación posterior. Entonces quizá por ahí se pueda ganar algún espacio. Ah, gracias, Mónica. No había entendido esa parte. Sí, no es necesario que repitan lo que ya está en las instrucciones, digamos, del foro. Ya todo lo que está en las instrucciones del foro, todo lo conocemos. Entonces, lo que nosotros queremos ver en su respuesta es nada más su producción, lo que ustedes hicieron. Ah, ok, entonces no meto la situación problema, solamente voy directo, pongo la actividad, mi reflexión, punto. Correcto, sí. En la situación, nada más respondan lo que ustedes lograron elaborar. Gracias, María, más bien por la pregunta y a Mónica también por la Profe, gracias. intervención. Bien, una pregunta más, quizás. Creo que está Evelyn. Con Evelyn cerramos. Les agradezco a todos mucho su conexión. Vamos a escuchar la pregunta de Evelyn para poder analizarla entre todos. Evelyn, tiene el micrófono apagado, Evelyn. No logramos escuchar, pero bien, ¿Me entonces, bueno, escucha, sí. profe? Ahora sí. No, Ujú. ok, sí, es que estoy mal con el sonido de mi compu. Buenas noches. Mi consulta sería, ok, ahí dice entonces, ok, que no incluyamos todo lo que ya el foro lo dice, ¿verdad? Pero sí en las indicaciones dice que sí tenemos que contextualizar la situación. Por lo menos en la rúbrica sí dice eso. Entonces sí, digamos, como introducir en la escuela tal, se presenta tal situación y seguir. Algo así. Sí, sí, porque por contextualizar, digamos, lo que queremos es como que nos diga por qué, por ejemplo, no sé, escogió un material X, entonces contextualícenos un poco por qué ese material, por qué está pensando ese material X. Ah, ok, Eso. sí. Ajá, y Ujú. va en prosa, ¿verdad, profe? No es es en prosa, se escribe lo que, Sí, la idea es que, ninguna plantilla, ¿no? exacto, no hay una plantilla como tal, Eso sería, los profe. párrafos. Muchísimas Ujú. gracias. No sé por la pregunta. Perdón. Bien, Ah, ok, buenas noches. buenas noches, Eli, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta que quisieran realizar, entonces los estamos a que puedan usar el foro de dudas. Para mí fue un placer acompañarlos esta noche, que dicha que se pudieron conectar. Esperamos ver la misma cantidad y más todavía de personas en las próximas tutorías y espero que la tutoría de hoy también pues, les haya ayudado a aclarar esos conceptos que han venido haciendo las lecturas. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas